Muy bienvenidas mis bellas hermanas del Señor a Mujeres Triunfantes. Soy la pastora Esther Domínguez y ahora tengo el privilegio de compartir con ustedes el capítulo número 2 del libro Confiable. Y voy a invitarles a que hagamos una oración. Señor, te damos gracias por lo bueno y maravilloso y grande que tú eres. Gracias por tus bendiciones y porque ahora, Señor, nos das el privilegio de estar un tiempo reunidas a través, Señor, de este medio para compartir y aprender de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que cada palabra, Señor, cada escritura que leamos sea, Señor, para bendición y beneficio de cada una de mis amadas hermanas. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Bien, amadas hermanas, el capítulo número 2 del día de hoy se llama La fe recompensada. En el capítulo anterior debemos recordar que vimos cómo Daniel permaneció fiel a Dios y prosperó a pesar de estar cautivos y de que se le impuso una cultura pagana tanto a Daniel como a sus amigos. Daniel, a pesar de estar en la cautividad, Daniel tuvo prosperidad. A pesar de estar en cautividad, Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios y al compromiso que ellos tenían con el Señor. A pesar de estar cautivos, ellos decidieron no contaminarse, no mancharse con esa cultura impía en la que el Señor les estaba permitiendo estar. En el capítulo de Daniel vimos también cómo en esa etapa de la cautividad que ellos tuvieron no hubo pérdidas, sino todo lo contrario, hubo ganancia para ellos, porque esa es nuestra seguridad, que cuando el Señor está en cada situación, no importa la situación en la que estemos, si Dios está allí, ya tenemos ganancia. Él siempre tiene el control de la situación. Así que esto nos inspira a saber que el Señor siempre va a estar con nosotros y que no importa la edad, que no importa la situación, si Dios está con nosotros lo tenemos todo. En este capítulo también, el capítulo 1, también nos recuerda que lo que estos jóvenes quisieron hacer no fue algo nutricional, sino era algo espiritual, algo que ellos querían, amaban al Señor a pesar de ser jóvenes. Ellos llevaban una vida recta delante del Señor y el Señor estuvo ahí con ellos. Así que ahora déjeme pedirle que comparta conmigo en el libro de Daniel, el capítulo 1, el versículo 17 al 21, que es lo que vamos a estar viendo. Y dice de la siguiente manera, capítulo 1 de Daniel, 17 al 21, dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. La Biblia nos dice que estos 4 jóvenes de los que ya estamos hablando honraron a Dios con sus alimentos. Dios, por lo tanto, como ellos decidieron no tomar esos alimentos que como ya vimos en el capítulo anterior eran alimentos que estaban dedicados a los ídolos, que no honraban a Dios, y es por eso que ellos decidieron honrar el compromiso que ellos tenían con su Dios. Y Dios, nuestro Dios, como siempre es Él,
Dios los recompensó. ¿Con qué los recompensó? Con conocimiento, con inteligencia en todas las letras y en toda ciencia, como lo acabamos de ver en el versículo 17. Aquí declara que Dios es quien les dio el conocimiento y el entendimiento en todo tipo de literatura y sabiduría. El rey Nabucodonosor los escogió a lo mejor de lo mejor. Él los quería para su reino. No era necesariamente que quería hacerles un bien a los jóvenes. Era que él los quería para beneficio de él y de su reino. Pero lo que él no contaba era que al escoger ellos a estos jóvenes ya tenían una preparación y que él quería capacitarlos aún más. Pero lo que no pensó ni se imaginó Nabucodonosor es que ellos, independientemente de la capacitación que él les iba a proporcionar, estos jóvenes, por honrar a Dios, iban a recibir una capacitación, que dicha capacitación venía directamente del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Dios que fue el que les dio esos dones de conocimiento, de entendimiento, y también Dios quería prepararlos aún estando en el exilio. Qué importante, qué interesante este punto. Estos jóvenes estando en el exilio, pero estaban con Dios y estaban honrando a Dios, y Dios entonces aprovechó que a pesar de que estuvieran en el exilio, Dios no perdió el tiempo, sino que hizo su obra. Y ahí es donde recordamos lo que dice la palabra, ¿verdad? Que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. La etapa que ellos pasaron de exilio, dice aquí el capítulo, no fue una época de pérdida. No fue una época de pérdida. Dios no permitió que ellos se consumieran por el desaliento y la desilusión por la que ellos estaban pasando esta cautividad. El Señor siempre gana. Con el Señor nunca perdemos. Y Dios tenía un propósito, tenía planes, un impacto y una influencia en la mente de estos jóvenes brillantes. Es lo que el Señor quería hacer y logró hacer. Recordemos que estos jóvenes eran lo mejor de lo mejor. Eran jóvenes que eran un tesoro de Israel y estaban ellos plenamente comprometidos con su Señor. Ahora, el enemigo, el reino enemigo, trató de hacerlos para ellos, trató de borrar el reino de Dios que había en la vida de ellos y quería imponer el reino de ellos, de ese pueblo pagano. Sin embargo, no lo consiguieron, a pesar de que inclusive, como se vio en el primer capítulo, que sus nombres fueron cambiados. Querían eliminar todo lo que oliera a Dios. Querían quitar de sus mentes, de sus corazones, de todo, de sus conocimientos. Querían borrar todo lo que oliera a Dios, al Dios de estos jóvenes, pero no lo consiguieron, porque cuando Dios entra al corazón de uno y uno permite que Dios lo selle, eso queda para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Y estos jóvenes valientes, aunque el reino del enemigo quiso hacer eso, ellos no lo permitieron. Daniel les llevó la delantera al mantenerse firme, con sabiduría y con diplomacia. No cedió ante ninguna amenaza que recibieron de ellos. Y los líderes paganos también intentaron forzarlos a todo lo que los alejara de nuestro Dios. Pero Daniel siempre tenía el control por la gracia de Dios. Daniel y sus amigos son un ejemplo excelente para nosotros de que cuando nosotros decidimos comprometernos con el Señor se encarga de cuidarnos. Quiero que entonces
que veamos qué dice la Biblia acerca de cuál es la recompensa que el Señor da cuando nosotros nos decidimos a guardar el compromiso que hemos hecho con el Señor. Y el Salmo capítulo 18, versículo 24. Salmo 18, capítulo 24 dice de la siguiente manera. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. También Proverbios capítulo 14, versículo 14, dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Déjeme también leerle Proverbios 22:4, que también nos tiene palabra también. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Efesios capítulo 6, versículo 8. Efesios capítulo 6, versículo 8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, no importa en la condición que esté, pero el Señor lo hace. Y por último, veamos Hebreos capítulo 10, versículo 35, que dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, déjeme preguntarle esto. ¿En qué maneras ha sido fiel a Dios al defender sus convicciones en medio de una cultura pagana? ¿De qué manera? Haga esta reflexión para su propia vida. También quiero dejarle con esta otra pregunta. ¿De qué manera Dios ha recompensado su fidelidad para con Él? ¿De qué manera Dios ha recompensado su fidelidad? Esa fidelidad que ha mostrado. El Señor nos ayude. Tremendo ejemplo encontramos en estos jóvenes y el Señor nos ayude a ser hacedores de esta palabra. Voy a invitarle a que hagamos una oración. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra hemos visto, Señor, cómo tú das la fuerza, el valor, el poder para que todos aquellos que decidamos honrarte, que decidamos cumplir nuestro compromiso que hemos hecho no con la gente, no con ninguna institución, sino contigo, Señor. Cuando nosotros nos decidimos a honrarte, tú nos honras. Cuando nosotros nos decidimos a cumplirte, tú pones todo lo necesario para que logremos llegar a esa meta. Y no solo nos das la ayuda, no solo nos capacitas, sino, Señor, que también nos recompensas. Qué lindo ver cómo tú recompensaste a estos jóvenes que decidieron, a pesar de su juventud, decidieron poner tu nombre en alto. Yo te ruego, Señor, que ahora mismo cada una de mis hermanas que esté diciendo yo quiero serle fiel a Dios, que tú escuches su oración y que tu Espíritu Santo esté ahí, Señor, ayudándole y guiándole hasta lograr que tú hagas lo que quieres hacer en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.